Pues si quieres, Lore, ya ponerla completa. Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación a la doctora Lorena. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes justamente porque como lo dijo Lore unos minutos antes, esta es una fecha muy significativa para nuestra cultura mexicana porque en nuestras creencias y tradiciones, los que ya no están en este mundo, en este plano, vienen a visitarnos y es cuando nosotros celebramos una gran fiesta del Día de los Muertos. Una festividad, me atrevo a decir, creo que de las más importantes, de las más bonitas que tenemos en México. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Cuando se me presentó la oportunidad de hacer esta charla con ustedes, pues de pronto dije, ay, qué título vamos a ponerle. Y pues el título llegó solito, ay, qué bonito es volar, que es el verso de una canción popular mexicana, La Bruja, que apenas estaba platicando con un amigo que es músico y dice que esta canción se la pelean entre Oaxaca y Veracruz. Entonces, ahí está la duda, ¿no? De quiénes son los verdaderos poseedores de esta canción de corte popular. Ay, qué bonito es volar una brujería, una mirada a la brujería mexicana. La siguiente, Lore, por favor. Ok, de entrada, para poder situarnos en este contexto de pensamiento mágico, lo primero que uno necesita preguntarse es qué es una bruja. Si en estos tiempos, al expresar, al decir esta palabra, por supuesto, es algo que puede causar fascinación, repele. Es una palabra bastante compleja y que tiene una carga simbólica de siglos. Generalmente, y ustedes pueden observar aquí en la pantalla distintos conceptos, la bruja está relacionada a una mujer que tiene comercio con el diablo, es una mujer que tiene las peores intenciones, en ella no puede caber absolutamente ninguna bondad. La bruja es la antítesis de lo que debería de ser la mujer con sus más grandes virtudes. Al mismo tiempo, la bruja es una persona que practica magia negra. Un poquito más adelante vamos a hablar de qué se considera magia blanca y magia negra. Y que tanto ella, en concordancia con todas estas artes maléficas con el diablo, buscan la degradación física y moral de sus víctimas. La palabra antigua, bruja, nos remonta a brutza, bruja, brujo, sorguina, hechicera, que en siglos anteriores, como en el siglo XV, por ejemplo, era una palabra que se utilizaba para insultar, para injuriar. Entonces, como nosotros podemos ver, decía hace un momento, es una palabra con una carga simbólica bastante complicada. En el País Vasco, que es donde se registraron varias injusticias o de acusaciones a personas consideradas brujas, también se les denominó sorguinas o broxas. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, una pintura clásica que hace referencia a este imaginario que rodea a la bruja porque, bueno, tenemos elementos muy importantes como lo son el caldero, tenemos aquí también a una calavera, el fuego y tenemos aquí también a la bruja, que observamos es una mujer de edad avanzada y que otro dato interesante aquí es, tenemos como estos elementos físicos opuestos de lo que se pensaba que representaba la bruja, es decir, fea y malvada, pero también hermosa y malvada.
Entonces, como sea, esta apariencia física en la cual se presenta la bruja, siempre se pensó que buscaba someter a cualquier persona a su voluntad. Siguiente, por favor. Ok, bueno, el diablo es uno de los chivos expiatorios por excelencia que nosotros podemos encontrar en cuanto a la historia de la maldad. Sí, es el diablo a quien se le achaca toda la maldad que puede existir en el mundo. Por tanto, aquí podemos darnos cuenta que no se considera que el ser humano, no se considera que las personas puedan tener su parte oscura, ese dejo de maldad, sino que es un componente que se consideraba era externo. Entonces, el diablo siendo lo opuesto a Dios, que es lo que buscaba, lo mismo que la bruja, pues someter a las personas para que se unieran a su clan. Y como había dicho también anteriormente, la mujer deja de ser, perdón, la bruja deja de ser esta mujer que sigue a Dios, esta mujer que es esposa, que es madre, y se convierte en la hechicera. Asimismo, también en esta comunión, en esta suerte de asociación que tiene con el diablo, renuncia totalmente a cualquier vínculo con Dios y se hace explícito este vínculo y esta relación con el mal en su totalidad. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente. No ha cambiado la diapositiva, Lore. Un momento, voy a compartir nuevamente entonces, perdón. Ok, sí. Se trabó, perdón, vamos a compartir Sí. otra vez. Gracias, vamos a hacerlo nuevamente grande. Una disculpa. ¿Estamos aquí? Acá, sí. Bueno, Okay. sí, aquí tenemos justamente unos grabados que ilustran el encuentro que las brujas tienen con el diablo cuando se reunían en el aquelarre. Y dentro de estos mismos elementos que nosotros ubicamos en el imaginario que recubre tanto al diablo como a la bruja, pues tenemos el famoso beso en el ano al diablo, que es lo que las brujas hacían en este imaginario, recordemos, en señal de respeto a su amo y señor. Lo mismo que en el segundo grabado, pues tenemos aquí a varios niños que se llevaban como una forma de tributo, porque bueno, ustedes saben que también de la bruja se dice de manera universal, también aquí en México, que es la que le chupa la sangre a los niños, ¿no? Pero entonces también se llevaban a estos pequeños con el diablo y solamente aquellos que pudieran ser un tanto especiales eran conservados porque en algún momento iban a tener algún tipo de iniciación en estas artes oscuras. Siguiente, por favor. Ok, justamente aquí tenemos en qué consiste el aquelarre, esta fiesta diabólica en la cual, bueno, el diablo pagaba a las brujas los favores hechos con monedas de plata. Aquí también se daban iniciaciones a brujas más jóvenes. Se tenía una fiesta siguiendo este imaginario de excesos, tanto en la comida como sexuales. De igual forma, se celebraba una misa negra y estos excesos, por supuesto, llevaban a una orgía. Me interesa mucho leer la última cita de María Jesús Zamora Calvo del libro Artes Maleficorum, Brujas, Magos y Demonios en el Siglo Oro. La doctora María Jesús es autoridad en el tema. Ella es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y cito:
Tan pronto como los brujos llegan al aquelarre, se presentan ante el demonio, que ostenta una horrenda y muy espantosa figura y despide un gravísimo y malísimo olor. Se arrodillan frente a él, le rinden pleitesía, lo besan de la forma acostumbrada que culmina in ano y luego se mezclan en sus bailes, sus danzas, sus coros. Entonces, esto es un escenario de lo que se pensaba, se realizaba en los llamados aquelarres. Siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí tenemos de manera visual esta representación, Sábado de Brujas en el monte Brocken. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues se da este tipo de actividades de desenfreno sexual, donde no existía ningún tipo de consideración, es decir, era de todos contra todos. Aquí, como en varias organizaciones, también existían ciertas jerarquías dentro de estos conventículos, pero en el momento de celebrarse la orgía no había ningún tipo de diferencia entre los grados. Ok, siguiente. Ok, bueno, en ese sentido, ya para acercarnos un poco a la figura de la bruja mexicana, porque sí me interesaba establecer este contexto a un nivel general, porque claro, este es un tema mucho más amplio, pero por efectos del tiempo traté de hacer un resumen. Bueno, vamos pensando aquí, cuestionándonos qué es el pensamiento mágico, porque en la cultura mexicana, a través de los distintos pueblos originarios, pues también ubicamos a varias deidades que están relacionadas con elementos naturales y con los dioses. Entonces, el pensamiento mágico justamente recurre a ubicar a estas deidades en algún tipo de elemento natural, hacer ceremonias para rendir pleitesía y, ¿por qué no?, pedir algún tipo de favor. Lo mismo se hace para reconocer, para recordar a los animales, a las personas que ya no están en este plano. Y sobre todo, este tipo de pensamiento nos deja muy claro que existe una gran influencia en la vida desde el plano espiritual. Es decir, esta vida terrenal está muy, muy, muy vinculada, muy cercana a la vida espiritual. Y en ese margen de creencias, también se puede pensar que al invocar a ciertas deidades, estas pueden obrar en beneficio o en daño de determinadas personas, tanto de quien invoca, si por ejemplo la deidad es un tanto iracunda y no recibe lo prometido, bueno, entonces el solicitante recibirá un castigo, o también en el caso de que el solicitante pida un mal hacia otra persona. ¿Ok? Y justo es aquí donde comentamos cuál es la diferencia entre la magia negra y la magia blanca. Bueno, es la intención, ¿sí? Se dice entonces que la magia negra es aquella que tiene la intención de provocar el mal en alguna persona, y la magia blanca aquí es lo contrario, ¿no? Solamente está interesada en lograr algún tipo de beneficio personal o colectivo, pero este tipo de diferencia está basada, repito, en cuál es la intención de quien solicita a la deidad, si es el caso, ¿ok? Y bueno, de igual forma se piensa, ¿sí?, que quienes practican este tipo de quehaceres mágicos lo hacen porque ya de nacimiento traen lo que se denomina en muchas comunidades como un don, ¿sí? O porque reciben algún tipo de iniciación
de una persona que puede o llega a ubicarlos como elegidos, según sea el caso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, entonces si nos vamos varios siglos atrás en la cultura mexicana, vemos que, por ejemplo, los aztecas, cada vez que se cumplía un ciclo de 52 años, realizaban sacrificios humanos para agradecer a las deidades correspondientes y al mismo tiempo la sangre que se ofrecía era tomada como una continuación con la vida. Entonces, el fuego nuevo que nacía de estos sacrificios se compartía en varias casas y era tomado como una forma de celebración para este nuevo ciclo que estaba comenzando. En ese contexto ubicamos, por ejemplo, a una figura muy importante que es el Tzitl, que era este tipo como de curandero, era capaz de ubicar si alguna persona tenía algún mal y sabía cómo remediar. Inclusive también se pensaba qué deidad pudo haber ocasionado este mal, pero también estaban otros tipos de magos, ¿sí? Aztecas, que recurrían en este caso a la figura de Tezcatlipoca para pedir, por ejemplo, que se ocasionara un mal a alguna persona. Entonces aquí vemos que estas deidades no respondían como a esa dualidad en la cual nosotros podemos ubicar actualmente ciertos fenómenos religiosos, como el hecho de que si Dios es bueno o el diablo es malo, es decir, no existía este tipo de idiosincrasia, simplemente se pedían ciertas cosas a las deidades y estas respondían o no, pero no existía esta división entre bondad y maldad. Siguiente. Ok, ya el panorama cambia con la conquista española, porque bueno, trae aquí la religión católica, y ustedes saben que esta es una conquista a un nivel geográfico, pero también espiritual, porque ya los españoles traen consigo el culto a los santos propios de la religión católica, se creen los milagros y son ellos los que instauran estos opuestos, Dios, diablo, ¿sí? Eh, milagro, brujería, por ejemplo, este sistema de opuestos. Y es entonces cuando se dan cuenta de los cultos que realizaba el pueblo indígena y fueron, por supuesto, tildados de demoníacos. Cabe aclarar que no se realizó una persecución inmediata como tal de los brujos o de los curanderos de los pueblos originarios mexicanos, porque en algún momento hubo españoles que estuvieron interesados o que estaban interesados en estas ciencias ocultas y que recurrían a estas figuras para aprender de ellos. Entonces, no fue una persecución inmediata, sí tomó cierto tiempo. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, ya cuando vino la persecución, que esto empieza, el Santo Oficio empieza en España a partir del siglo XIII, bueno, pues ya es cuando se recurre a nuevas formas de seguir honrando a las deidades prehispánicas y se hace entonces aquí este sincretismo, esta mezcolanza de creencias y prácticas. Por lo tanto, las prácticas de brujería que se realizaron, pues ya era una conjunción tanto de los curanderos prehispánicos como de lo que aprendieron de la fe católica y también
los conocimientos que trajeron los esclavos negros. Entonces tenemos estos tres componentes que son el hilo conductor para este tipo de prácticas. Siguiente. Ok, esto por supuesto está muy relacionado con el panorama actual que tenemos de la brujería en México. No me atrevo a decir, a generalizar que en todo es así, pero bueno, en cierta vena se puede observar la fusión de estos tres elementos, ¿sí? El prehispánico, el español y el proveniente de los esclavos negros. Entonces, voy a leer la siguiente cita de Lilian Schaeffer del libro Magia y Brujería en México. El fenómeno de la brujería negra y blanca tiene en México características muy especiales, puesto que generalmente no existe la concepción del pacto con el diablo más que en algunos casos aislados. Por lo regular, los poderes de los especialistas son innatos y es Dios quien se los proporciona. Entonces aquí vemos una gran diferencia, ¿sí? En comparación de lo que se llegó a creer en Europa, ¿sí? Sobre la bruja. O sea, la bruja no podía pensarse sin el diablo. Entonces aquí tenemos ya una diferencia. Dentro de sus rituales muchas veces utilizan oraciones y símbolos católicos que han sustituido a los prehispánicos, fin de la cita. Entonces esto ya nos muestra con mayor amplitud este panorama. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces ya en México hablamos de bruja, pero también la bruja lleva a veces a sustituirse, la palabra bruja se llega a sustituir por nahuali, ¿sí? Que esto está relacionado con, por ejemplo, estas mujeres que tienen la capacidad de metamorfosearse o de convertirse en otro animal, pero también al mismo tiempo hace referencia a los animales, ¿sí? Que en la brujería europea se considera como familiares, como es el caso, por ejemplo, del gato negro tradicional, acompañante de la bruja. Aquí en México, el nahuali puede estar relacionado con este animal que nos va a acompañar desde el momento en que nacemos hasta el momento en el que morimos. Y bueno, en otras religiones puede considerarse como el tótem, por ejemplo, ¿sí? Entonces están estas dos acepciones. Bueno, entonces se realizan aquí en lo que se conocía como la Nueva España varios castigos, varias ejecuciones. Esto fue más o menos a partir del siglo XVII, porque bueno, el tema de la brujería, el tema de la persecución de las llamadas brujas, tuvo su auge en el Renacimiento. No, a veces se llega a pensar que fue en la Edad Media, pero no fue así. Fue en el Renacimiento cuando se da una persecución atroz y esto estuvo acompañado de manuales muy concretos que hablaban de cómo supuestamente se podía detectar a una bruja. Esta es una influencia que llega también a estas tierras y que por supuesto nos hablaba de esta fuerte carga de superstición que va a gobernar estos siglos, el siglo XVII, por un poquito el XVI, XVII, XVIII. Y en algún momento también se llegó a pensar que el brujo o la bruja más bien estaba relacionada con prácticas supersticiosas, que estaba relacionada con personas de una clase social inferior, que eran ignorantes, etcétera. Y por tanto, de pronto no hacían tanto caso a los indígenas no creyentes, sino que estaban más preocupados en que no vinieran a América herejes españoles que pudieran tener una mala influencia en la comunidad indígena. Siguiente, por favor.
¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, ok. Bueno, ahora sí. Un ejemplo, vamos a poner aquí ya ejemplos de cómo se nos muestra la figura de la bruja en el cine mexicano. Aclaro, un poco insisto en esto, es una muestra pequeña por efectos de tiempo, pero me parece que es bastante significativa. Y bueno, tenemos aquí esta película que se llama La Bruja de 1954. Esta película ustedes pueden encontrarla sin problema en la red. Y aquí es una historia, esta película nos muestra una historia de venganza, ¿sí? Donde el personaje de la bruja, que es una mujer bastante fea, es utilizada para llevar a cabo una venganza. Y bueno, esta configuración, la configuración de esta mujer bruja está por supuesto muy ligada al contexto social, político que se vivía en México. En ese tiempo, para ese entonces, se tenía como presidente a Adolfo Ruiz Cortines, periodo del 1952-58. En ese entonces, en México imperaba es igual esta dicotomía, ¿no? Por un lado, de modernidad, tradición, eran muy evidentes las diferencias de clase, las diferencias sociales, el que era rico, rico, rico y el que era pobre, pobre, ¿no? Que vivía en una vecindad. Y lo mismo, esto también se observa en los estereotipos femeninos, que va a tomar el así llamado cine de oro mexicano, donde se explotó en su mayoría la figura de de la mujer que es privada, que está en su casa, que es madre recatada, que sufre, 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 pero no importa porque ella está hecha para el sufrimiento, ¿no? Siguiendo esta ideología. Entonces, en esta película nosotros vamos a ver de alguna manera estos estereotipos, ¿sí? En la bruja, que es bastante fea y su fealdad está ligada a la maldad, pero que en algún momento toma, aquí entra el componente científico, toma algún tipo de pócima que la convierte en una mujer hermosa para llevar a cabo la venganza y entra en escena esta figura de la mujer fatal, la femme fatal, que fue también tan explotada en el cine expresionista alemán, ¿sí? Esta mujer fatal, esta suerte de vampiresa que busca la perdición de los hombres, ¿sí? Que de alguna manera quiere liberarse de quien la utiliza para llevar a cabo la amenaza, la venganza, y que al final, cuando decide desobedecer a este hombre, a esta figura masculina, muere. Entonces, no se da una liberación como tal, sino como un poquito a media, cierta desobediencia, pero no como tal. Y bueno, ya el tagline de la película nos dice mucho. Con su belleza conquistaba, con su fealdad mataba. Por tanto, vamos a ver aquí que esta película tiene un final didáctico moralizante. Perdón. Y donde la desobediencia pues es castigada. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos algunas fotografías. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, esta siguiente película que es dirigido por el mismo hombre, Chano Ureta, nos cuenta una historia que se desarrolla en el siglo XIX. Aquí ya tenemos como presidente Adolfo López Mateos. Igual, seguimos aquí teniendo esta tensión entre modernidad, tradición. Nuevamente tenemos aquí una historia que está cimentada en la venganza, pero ya observamos una diferencia.
porque aquí la bruja es una mujer que busca la venganza de una protegida que es asesinada por el esposo, porque el esposo, bueno, tiene un amante y ya quiere estar con ella, y esta bruja, a partir de el pacto que tiene con varias deidades, aquí no se menciona exactamente al diablo, sino otras deidades, logra cometer la venganza, logra salirse con la suya, logra castigar a este hombre. Y bueno, ya observamos en este personaje, fíjense ustedes, para 1962, ya observamos a un personaje que logra transgredir las normas, es un personaje libre y es un personaje que sin problema ejecuta una venganza contra el marido infiel. ¿Ok? Siguiente, por favor. Tenemos aquí unas fotografías. Esta película se puede encontrar en el YouTube sin problema. Ok, adelante. Bueno, tenemos ahora esta película, La tía Alejandra, también se puede encontrar en la red sin problema, de 1979, dirigida por Arturo Ripstein. Aquí ya tenemos un escenario urbano y justamente, caso curioso, tenemos a la misma actriz que es Isabela Corona. En la película anterior era bruja y aquí también vuelve a ser una bruja, ¿ok? Y donde tenemos el tema de la familia, es decir, tenemos este tema de una desintegración familiar a causa de la aparición de la tía Alejandra, que es una practicante de brujería y que va vengándose de algunos niños que sin querer le juegan alguna travesura, ella tiene algún accidente y los mata, acaba matándolos. Entonces, aquí tenemos una configuración de una bruja que decide vengarse por cosas muy nimias, ¿sí? No por una razón de peso. Es una mujer que tiene poderes sobrenaturales y que también aquí puede observarse a una mujer que está totalmente guiada por la maldad. Si ustedes llegan a ver más adelante la película, aquí van a ver también una serie de elementos simbólicos cuando ella realiza sus hechizos que están muy relacionados con la configuración de la bruja mexicana, que va al mercado a comprar todos sus menjurjes para realizar sus quehaceres mágicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unas fotografías. Ok, siguiente. Y ya por último, esta gran película del cine mexicano también se puede encontrar muy fácilmente en la red, Veneno para las Hadas. Dirigida por el llamado Duque del Terror mexicano, Carlos Enrique Taboada, de 1984. Es una película aterradora porque aquí se nos muestra a dos niñas, ¿sí? Que son muy distintas. Verónica, que se hace llamar a sí misma como una bruja. Ella dice ser una bruja desde el nacimiento. Y bueno, a partir de la amistad que tiene con Flavia, la manipula para que finalmente ella se salga con la suya, ¿no? Con lo que a ella le interesa. Pero bueno, lo interesante de esta película, y repito, aterrador, es que nos hace preguntarnos si verdaderamente la infancia es ese espacio ideal, es ese espacio fuera de peligro. Y la otra cosa es el preguntarnos hasta dónde puede llevar la imaginación a una chiquilla. Algunas críticas dicen que con rasgos sociópatas y cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces aquí se muestra igual esta dicotomía entre brujas y hadas, siendo las hadas lo peor,
Y por tanto, Verónica le dice a Flavia, vamos a desarrollar aquí un veneno para matar a las hadas. O sea, todo lo que representa la bondad o lo que se considera bondad a partir de la figura de las hadas tiene que ser destruido. Y algo también muy interesante en la película es que los adultos no aparecen. Esto está totalmente dominado y sustentado por este mundo infantil, ¿sí? Y en la película ustedes van a ver ciertas partes de como piernas de los adultos, los pies, pero nunca, nunca, nunca se van a observar en su totalidad, más que cuando uno de los personajes muere ahí, pero nada más, ¿ok? Siguiente. Y aquí tenemos algunas fotografías y se puede encontrar sin problema. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, ya traté de ser lo más escueta posible porque les digo, este es un tema que da para muchísimo, pero bueno, sí me importaba primero sentar las bases del contexto europeo, de lo que se considera una bruja, para después ir acercándonos a la bruja mexicana y bueno, también de una manera muy breve mostrar algunos ejemplos en los cuales, ejemplos cinematográficos en los cuales nosotros podemos encontrar a esta figura y las representaciones que tienen. Se dan cuenta que tenemos en estas películas primero a una mujer de edad mayor, ¿sí? Que tiene tratos con deidades sobrenaturales, perdón, con deidades para que le concedan ciertos favores sobrenaturales, pero también por otro lado tenemos a la bruja que tiene por sí misma los poderes sobrenaturales y los utiliza para ejercer la maldad en todo su potencial. Y en el caso de las niñas, bueno, la niña que desde siempre dice ser bruja y que de igual forma todo lo que ella realiza es seguida por o guiada por una gran maldad. Por tanto, no vemos en estos ejemplos una configuración un poquito, vamos a decirlo así, menos extrema, como un poco más tridimensional, sino que estos ejemplos apuntan más al estereotipo de la bruja como ente de maldad. Y bueno, vale la pena, y aquí por supuesto dejo abierta la puerta para futuras investigaciones y ver en otras propuestas fílmicas mexicanas si ya se da otro tipo de configuración de personajes femeninos que, repito, tengan esta esfera tridimensional y no apunten a la figura un tanto trillada de la bruja como un personaje malvado. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar y me gustaría saber si hay alguna pregunta, comentario, etcétera.